de Marcos 6, versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Lo primero que nos encontramos en el texto es: salió Jesús de allí. ¿A qué se está refiriendo el evangelista Marcos? Pues si consideramos el capítulo 5, muy probablemente Jesús salió de Gadara, donde se encontró con este endemoniado, para llegar hasta Capernaum, y desde allí de nuevo recaló en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Hermanos, muchas veces nos perdemos tesoros por leer rápidamente o por leer de alguna manera descuidadamente. Vino a su tierra, vino a su ciudad natal, vino allí donde él había sido criado, y le seguían sus discípulos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué imagen, ¿verdad? Pero además dice que llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y Lucas nos aporta una información adicional sobre esta situación en el capítulo 4, y versículos 16 en adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, lo primero que me llama la atención es, de este texto de Lucas, es que él va a Nazaret, vuelve a Nazaret.
su ciudad natal, y dice que entra en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre se levanta a leer. Y aquí encontramos, por lo menos ya veo un atisbo de una enseñanza muy bonita en la vida del ministerio, en el ministerio del Señor. El ministerio del Señor no estaba reñido con el reunirse junto a otros para leer la palabra y bendecir a Dios. El mismo Evangelio nos dice que frecuentaba la sinagoga de Nazaret, donde se leían y comentaban los textos sagrados, y que participó en las fiestas judías. Hay un autor que dice: si bien es cierto que Jesús ponía por encima de todo la adoración al Padre en espíritu y en verdad, y que puso los mandamientos de la ley por debajo de los mandamientos del amor, la piedad y la justicia, que rechazó las exigencias de un legalismo exagerado, es un hecho confirmado por los evangelistas que hasta su último día Jesús jamás dejó de practicar los ritos de la ley y del judaísmo, pronunciando las bendiciones judías, celebrando la Pascua según el rito de la liturgia familiar y rezando los salmos hasta el final. Jesús dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla y a llevarla a su plenitud. Él cumplió la ley completamente por nosotros. Él sometió, esta es una de las grandes enseñanzas, Él sometió en su ministerio su agenda al principio del reposo de Dios. Santificó el Señor el séptimo día, dice allí en el momento de la creación, donde se invitaba a todos a parar las máquinas, a dejar de trabajar, a reflexionar, a meditar, a celebrar la vida y la gracia recibida a su favor. Y más adelante, en la epístola de los Hebreos, el autor establece un contraste entre el ejemplo del Señor y algunos creyentes, pero exhorta a todos a no dejarnos de reunir como algunos tienen por costumbre. Decía del Señor que Él acostumbraba a reunirse en la sinagoga, y de estos creyentes, o de algunos creyentes, dice: no dejándoos de reunir como algunos tienen por costumbres. En estos tiempos, hermanos, lo ha dicho antes Pablo, que cada vez más se parecen al tiempo de los jueces. En estos tiempos de frialdad espiritual, de indolencia, de relajación, de apatía, de pereza, de desaliento, llevemos nuestro amor y nuestra devoción a un nivel más alto. Démosle al Señor el tiempo que se merece. Presentémonos delante de Él para reconocerle, para servirle, para someternos a Él en la iglesia y fuera de la iglesia, porque aquí no acaba la vida cristiana, ni el Evangelio, ni las demandas del Señor. Es un gozo poder abrazarnos dentro de lo que cabe. No abrazarnos con todo el corazón, porque ahora no podemos, pero encontrarnos con la familia de la fe. Sentir el calor del amor fraternal. Pero más allá de esto, tenemos nuestra realidad humana, nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestra realidad familiar, y ahí también está el Señor. El Señor aprovechó la figura de la sinagoga como asamblea para hablar a otros de la palabra del Señor. Y es que cualquier judío adulto podía por turnos leer las Escrituras, hacer un breve comentario ante la asamblea reunida bajo la supervisión del principal de la sinagoga o ministro. En esto no hay nada de sorprendente en el texto, pero lo que asombra a aquellas personas que eran paisanos del Señor fueron dos cosas. La primera era la sabiduría que Jesús demostró en sus palabras y que Marcos ya había puesto de manifiesto, por ejemplo, en las enseñanzas y palabras que utiliza en las parábolas del capítulo 4. Y el segundo aspecto que asombra a sus paisanos son los milagros que sus paisanos han oído contar de Jesús. Por eso es normal que se pregunten ¿de dónde saca todo esto? La pregunta es por el origen
por el de dónde. No podían negar su sabiduría. Luego los evangelios destacarán otra pregunta clave. ¿Quién es este? Y sin duda podemos deducir lo cerca o lo lejos que estaban del Señor y de su obra estas personas al contestar a estas preguntas. Estas preguntas son la clave del Evangelio. En Juan 8:23, en el Evangelio de Juan 8:23 dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Lo creéis? Porque no hay vuelta de hoja. Pero siguiendo el texto, en la cultura mediterránea antigua, para conocer a una persona se debía averiguar su ciudad de procedencia y su linaje, su familia. Con ambos datos se pretendía encasillar y definir qué se podía esperar de cada uno, hasta dónde podía llegar en el escalafón social. Por eso los paisanos de Jesús, para intentar responder a la pregunta de dónde, ya omiten, ya saben que es de Nazaret, si lo han conocido desde pequeño. Mencionan su profesión y su familia. Jesús es el artesano, el hijo de un carpintero, el hijo de María, el hermano de varias personas que aún vivían en la comunidad, en el mismo pueblo. Y hermanos, y aquí se aprecia una excesiva familiaridad y una actitud de menosprecio que les lleva a la incredulidad. Hay una expresión en nuestro tiempo que dice que la mucha confianza da asco. Pues a veces el tener tan a mano al Señor supuso para estas personas un descuido y una falta de temor hacia el Señor. Nos recuerda el texto de Isaías 53, que fue creciendo ante el Señor como un brote. Estoy leyendo en otra versión. Como raíz en tierra de secano, sin aspecto atrayente, sin lozanía. Sin aspecto atrayente y sin lozanía. La gente en los días de Jesús no pudo ver la gloria del Hijo de Dios bajo el manto, no disfraz, bajo el manto de la unidad del Señor. Ellos esperaban a un tipo de Mesías como el Cid campeador, que iba a someter a sus enemigos, que iba a acabar con todo y que iba a devolver la gloria a Israel, pero esto no ocurrió. Hermanos, aquella intención y motivación que llevaba a aquellas personas a preguntarse de dónde, aquella costumbre de encasillar a las personas, también la tenemos hoy. A veces, de una forma necia, pretendemos encerrar en un marco a Dios. Y Dios debe de ser conforme a lo que nosotros pensamos que Él debe de ser y cómo debe de comportarse. Debe de someterse a un patrón nuestro. Pero Él está por encima de nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Haberle conocido desde pequeño. Y sin embargo no valorarlo ni amarlo. Yo estaba pensando que, salvo la gran diferencia de vivir en un mundo caído por el pecado, ese tiempo para Nazaret era casi revivir de una manera imperfecta lo que era el Edén, donde Dios paseaba con el hombre. ¿Os imagináis a Jesús de niño, viéndole crecer, con esas palabras de gracia, con esas caricias, con esas sonrisas, y vemos a Lía o a cualquier niño o a cualquier bebé que hace una sonrisa y se nos derrumba todo? ¿Qué sería el Señor? Pero es que ese niño creció y paseó
con amiguitos, con otros padres. Vieron a Jesús crecer como uno de ellos, lo conocían, vieron que no estudió con ningún maestro de la ley y además era un simple carpintero. ¿Quién era este?, se preguntaban ellos. Y chicos, hermanos, increíblemente, lo que demuestran estos versículos y su actitud, porque al final, por eso he querido leer el texto de Lucas, al final quisieron hasta despeñar. No se sienten orgullosos de Jesús, ni de su fama, ni de sus aptitudes, ni de sus capacidades, ni de su amor, ni de su misericordia, ni de sus milagros, ni de su sabiduría. No buscan en él las respuestas que necesitan, se conforman con sacar conclusiones superficiales. En otro lugar se dice, de Nazaret puede salir algo bueno. No solo no lo aceptaban, sino que desconfiaban de él y lo menospreciaban. Le ponían por debajo de lo que él merecía. ¿No es este el carpintero hijo de María? Los judíos siempre se referían a las personas con el término de hijo de, acompañado del nombre de su padre, nunca el de la madre. Por ejemplo, Simón, hijo de Jonás, referencia de Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; Leví, hijo de Mateo, Leví, que era Mateo, hijo de Alfeo. Al llamarlo hijo de María, estaban en realidad insultándolo y haciendo referencia a la ilegitimidad de su nacimiento. Por tanto, como Jesús es totalmente conocido, creen poder encasillarlo según sus esquemas previos. Jesús pertenece a su vida cotidiana, a su historia reciente y cercana. Había sido uno de aquellos muchachos que correteaba por las colinas, que tiraba piedras a lo mejor al lago con sus amigos. Había ido a buscar el pan a casa del panadero o por agua a la fuente. Había reparado el yugo de la madera y de los bueyes de un vecino. Quizás había ayudado a levantar la casa de unos recién casados junto a su padre. La conclusión es clara: Dios no puede estar tan cerca. Es imposible que sea el Mesías. ¿Cómo se va a comportar un Mesías así? Y sin embargo, uno de los títulos preferidos y que más usa el Señor es Hijo de Hombre, que resalta justamente lo contrario: cercanía e identificación. Salvar las distancias. Cristo conectaba con las personas allí donde estaban, presentaba la verdad sencilla a su mente con el lenguaje más claro y más simple. Los pobres, humildes, los menos educados podían comprender por la fe en él las verdades más profundas y elevadas de Dios. Nadie tenía que consultar a los eruditos doctores de la ley para entender su significado. El mayor maestro de todos los tiempos era el que con más sencillez hablaba. Aquellas personas que escucharon al Señor hubiesen preferido una visión celestial en la que un hombre rodeado de relámpagos les hubiese anunciado la salvación. Pero su paisano Jesús no daba esa talla. Jesús no podía venir de Dios y al mismo tiempo estar tan metido en el barro y en el sudor del trabajo cotidiano de un pueblecito tan insignificante que ni siquiera aparece mencionado en el Antiguo Testamento. Precisamente, hermanos, esta es la gran gloria del Señor. Dios fue manifestado en carne. Dice después el apóstol Pablo: precisamente es en esta vida concreta, en las circunstancias de cada uno, en los sudores, en las dificultades, en las alegrías, en el dolor cotidiano, es donde podemos encontrarnos con Dios mismo, porque ese es el Evangelio. Leer el Evangelio y veréis qué es esto. Acercándose a los leprosos, a las prostitutas, a los publicanos, a aquellas personas que se avergonzaban de sí mismos. Él no ponía ninguna barrera. Se acercaba a un principal de la sinagoga y le aceptaba. Se acercaba a una mujer que era casi un estigma y lo aceptaba.
Siempre es Él el que viene a nuestro encuentro. No podemos exigirle a Dios que se nos manifieste a nosotros según nuestras preferencias o las ideas preestablecidas que nosotros nos fabricamos sobre Él. Él es Dios Todopoderoso. Sí, pero con otro sentido del que estamos acostumbrados. No como el genio de la lámpara, sino como aquel que tiene todo el poder de hacerse pequeño por amor a nosotros. Dios es grandioso, sí, pero no por la enormidad de los palacios y lujos que disfrutaban los que estaban en eminencia en su tiempo, sino por la grandeza de un amor que llega a darlo a todo por otros en la cruz. Dios es sabio, sí, pero no como los discursos de los catedráticos que quieren demostrar cuánto saben, sino con la sencillez del que tiene una respuesta breve, justa, sencilla, ante la tristeza de la vida. Él es el que da respuestas a las necesidades del ser humano. En conclusión, hermanos, Jesús es el carpintero, sí. Es el Hijo de María, sí. Es el que no se avergüenza de llamarnos hermanos, sí. El Dios omnipotente que ha venido misteriosamente a compartir mi pequeñez, mi flaqueza, mis luchas, mis necesidades. El que ha comenzado en mí la obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A lo suyo vino a su tierra. A lo suyo vino. Hoy estamos aquí y aunque no lo vemos, el Señor está presente. Muchas veces nos cuesta entender, pero a veces con nuestros esquemas y nuestros encasillamientos y nuestras formas de actuar, recluimos al Señor y no le recibimos abiertamente. Le dejamos en el último escalafón de nuestra agenda, aquí o fuera, y nos hacemos semejantes a aquellos paisanos de Jesús en Nazaret. Los paisanos de Jesús hubieran sido alumbrados y hubiesen hecho estas preguntas desde otra actitud. La clave está en preguntarnos de dónde, ¿vale? Y esta es la invitación que nos hace Marcos hoy. ¿Sabéis? Él nos da la respuesta también. Al final de su evangelio encontramos a un centurión que no creía en el Señor diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién es este? ¿De dónde viene su sabiduría? No de esta tierra. Él está por encima nuestro. Solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Esto es lo que dice el Señor también en el texto. Y es que no solamente sus paisanos, sino aún su propia familia, sus hermanos, no creyeron en él. En el capítulo 7 y versículo 5 del Evangelio de Juan dice que sus hermanos no creían en él. Y hermanos, me parecía muy interesante que meditemos que esta enseñanza sobre el rechazo, la oposición, es muy pertinente porque ni siquiera el Señor, con todo su poder, con toda su sabiduría, fue libre del rechazo y de la oposición de buena parte de los suyos, pero esto no le detuvo para amar, para predicar, para servir y para finalmente morir. Sus hermanos no creían en él. ¿Significó que por eso el Señor dejó de amarlos? No. Nazaret no le prestó atención, no le recibió y tuvo que cambiar su residencia a Capernaum. ¿Significa eso que no le importaban? No. Y hasta el último día luchó para abrirse paso en sus corazones. Muchas veces cuando salimos a predicar, cuando vivimos de cara a la gente, a la manera que el Señor quiere, puede que seamos
de alguna manera censurados o rechazados por las personas más cercanas a nosotros, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de facultad de trabajo. Incluso a veces podíamos incluir en ocasiones, como nos decía hoy también Pablo, la incomprensión en algún tipo de situaciones de hasta nuestros propios hermanos en Cristo. Nos pueden decir, ¿pero quién te crees que eres? Precisamente tú me vas a decir que yo te conozco. Te han comido el tarro, chavalote. Y esto lo hacen porque nos conocen. Y no pueden aceptar que seamos nosotros los que les predicamos. Y aún así, siguiendo el Espíritu del Señor, hemos de eludir toda soberbia, ira, orgullo y procurar tender puentes en lo que dependa de nosotros, pues nosotros también necesitamos tiempo y misericordia hasta convertirnos. Si vivimos nuestra vida como Dios quiere y nos rechazan, no nos desanimemos y continuemos trabajando para Dios. Nadie va a poder detener el Evangelio. La familia de Jesús no creía en Él y hasta pensaban que estaban locos. Jesús, dice en Marcos 3:21, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo hasta tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Ha perdido el juicio. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hermano? Pero al final de todo, terminaron aceptando y creyendo al punto que algunos de sus hermanos terrenales escribieron cartas de la Biblia, como fue el caso de Judas. Hermanos, lo hemos leído. A veces hemos leído libros en los que una serie de personas muy queridas para hermanos conocidos y muy usados por el Señor tardaron en convertirse 40 años y prácticamente a las puertas de la muerte o después de muerto. ¿Cuándo creyeron los hermanos del Señor en Él? Después de morir. Pero nuestro amor por ellos debe ser invariable. Y debe de tener en nosotros la fuerza del ejemplo del Señor para seguir su ejemplo. No pudo hacer muchos milagros allí. El otro día estábamos en la reunión, ahora que veo a mis hermanos, en la reunión de oración, estaba escuchando orando a Isabel Abad. Y ella oraba, Señor, tú eres el omnipotente, todas las cosas son posibles para ti, tú todo lo puedes. ¿Quién puede negar esto? Pero sin embargo aquí dice, no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Cómo casar o conjugar esto? ¿Que el Dios omnipotente no pueda hacer algo? Pues sí. Porque su poder no es un poder que oprime y obliga a la gente por la fuerza a someterse. Así no funciona. Tiene que ser algo voluntario. Hay dos veces que se utiliza la palabra asombro en relación al Señor. En una ocasión es cuando un centurión romano pide por su siervo enfermo. Y al ver la fe de él, dice se asombró. Esa es una ocasión. Y la segunda es esta. Se asombró, ya no de la fe, sino de la incredulidad de ellos. Su incredulidad detuvo el brazo del Señor. La incredulidad es el pecado más antiguo del mundo. Entró por primera vez cuando Adán y Eva prestaron oído a las falsas promesas del diablo en vez de creer en la palabra de Dios. Y por causa de la incredulidad, el pueblo de Israel vagó durante 40 años por el desierto. La incredulidad arrastra al hombre a negarse a la evidencia, a cerrar los ojos al testimonio más claro y a creer, sin embargo, en falsedades. En primera de Timoteo 1, 12 y 13 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hebreos capítulo 3 y versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el capítulo 3 y versículo 19, hablando también del pueblo de Israel, dice: y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida y en el reposo de Dios a causa de la incredulidad. Recordemos, hermanos, que estas palabras, ¿a quién se las está diciendo? Pues a veces perdemos también esa perspectiva. Se lo dice a los que estuvieron al lado del Señor, pero no les aprovechó por no ir acompañado de fe. ¿Os imagináis? 30 años disfrutando de la presencia del Señor, pudiendo ir a su casa, hablando con Él, codeándose con Él. Se lo dice a estas personas. Nosotros tenemos un grado de cercanía y de intimidad con el Señor muy grande. Cuidado con una excesiva familiaridad que nos lleve a descuidar nuestra relación con el Señor, como también nos decía Pablo. Cuidado con bajar los listones y en vez de ser hombres y mujeres de fe, convertirnos en hombres y mujeres incrédulos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Miremos por nosotros que no haya incredulidad. Y acabo con una reflexión final. En todo momento, el Señor está enseñando que no hay ningún profeta con honra en su tierra, aceptado en su tierra. Y sobre esa base, sobre la idea de la misión del profeta, de cómo ha de ser fiel al mensaje del Señor y el coste del rechazo, de la oposición, de la incomprensión, del menosprecio que esto le acarrea, a continuación de esto, el Señor envía a los suyos de dos en dos en una gira de proclamación y con unas instrucciones precisas. Pero luego, en los versículos 14 al 29 que no podemos leer, hay una enseñanza adicional sobre la aflicción de servir en el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque este pasaje nos cuenta la historia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Qué decía el Señor sobre Juan el Bautista? Que de los nacidos de mujer no hubo un profeta mayor que él. Por supuesto estaba por debajo del Señor en tanto que profeta. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué os quería llevar a esto? Hay como un mensaje coordinado desde el inicio del capítulo en todas estas secciones que nos van un poco resituando sobre el coste de ser fiel al Señor. Puede que nos encontremos sirviendo a Dios, haciendo su voluntad, pero esto no quiere decir que tengamos que vivir momentos difíciles. Juan fue el hombre que preparó el camino para la llegada de Jesús. Pasó casi toda su vida en el desierto preparándose y buscando a Dios para trabajar para Él. Al poco tiempo de haber comenzado su ministerio, ¿sabéis lo que ocurrió? Lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y uno podría pensar que Dios abandonó a Juan, una persona que vivió solo por servir a Dios, el hombre más grande de la tierra. Juan sirvió al hombre más grande de la tierra, en este caso al Señor, pero dice que sirvió fielmente al Señor hasta el último día de su vida. Murió solo, porque un Herodes borracho no quiso quedar mal con sus invitados. Y pudiéramos pensar, qué injusticia. El profeta más grande nacido de mujer y es muerto a las primeras de cambio. Pero aunque la Biblia cuenta que por la fe mucha gente hizo grandes cosas y Dios los libró de grandes peligros, esto lo leemos en Hebreos 11, también dice allí en el capítulo 11 que por la fe muchos murieron y que fueron maltratados.
Juan necesitaba menguar para que Cristo creciese. Y sin embargo, Dios no se olvidó de él cuando estaba preso. Hay veces que en nuestra vida podemos empezar a servir y ver la mano de Dios de una gran manera y de repente, de la noche a la mañana, vemos como todo cambia, como todo se empieza a derrumbar. Pero tengamos en cuenta que Dios está en el control de todas las cosas. Y sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor, pensemos que Dios jamás nos abandona. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, si estás pasando por momentos difíciles, pues ora al Señor por ello. No pienses que Él te abandonó y se olvidó de ti. Aunque cueste verlo, todo es para nuestro bien, según encontramos en Romanos 8:28. Seamos como el apóstol Pablo, que a pesar de los sufrimientos decía: yo sé en quién he creído. Recordar esto, Herodías quería hacer un gran mal a Juan y lo hizo, pero Dios inclusive en su muerte lo tornó o lo transformó para bien. Sé fiel a Dios hasta el final, sin importar lo que te sobrevenga. Hay un pasaje final con el que quiero despedirme. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Leemos el versículo también, versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por esto trabajamos, por esto sufrimos oprobios, porque sabemos en quién hemos creído, porque esperamos en el Dios viviente, porque Él es fiel para guardarnos y para guiarnos, aún más allá de la muerte, porque es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a tener una oración y nos despedimos. Maravilloso Señor, te pedimos perdón por cuantas veces confundimos la familiaridad, la cercanía y los privilegios que nos otorgas con una actitud descuidada, irreverente y de falta de respeto. Perdónanos, Señor, por cuantas veces queremos encasillarte y pretendemos decirte las cosas que tienes que hacer y cómo te tienes que comportar. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe y por muchas veces ceder a actitudes de incredulidad en lugar de actitudes de confianza plena en ti. De todo corazón te damos muchísimas gracias por haber venido a nuestro encuentro, por haberlo dado todo por nosotros, por haber perseverado hasta el final para traer una grande salvación para todos los términos de la tierra. Señor, gracias que tú te cuidas de nosotros. Gracias que tú eres el que ha comenzado en nosotros la obra, el que la supervisa y el que la perfeccionará hasta el día final de Jesucristo. Así que, Señor, solamente podemos decirte gracias. Gracias, Señor, por tus manos amorosas que se abrieron de par en par en aquella cruz. Gracias por aquella sangre derramada. Gracias por ese amor que no deja de emanar en favor nuestro. Gracias por tus cuidados, gracias por tus enseñanzas, gracias por poner tu sabiduría a nuestra altura, para hacernos entender cuán grandemente, Señor, nos estimas. Gracias por hacernos partícipes de tus propósitos. Gracias por la enseñanza de que, Señor, si tú fuiste rechazado, menospreciado, ¿cómo no lo vamos a ser nosotros? Ayúdanos a no dejar de amar, a no dejar de servir, a no dejar de mirarte, a perseverar en este tiempo tan difícil, de tanta frialdad,
Ayúdanos a no dejarnos de reunir, ayúdanos a no dejarnos de amar cada día más crecientemente, de forma fraternal, amar tu palabra, amar tus promesas. Guíanos en todo, Señor. Gracias por hablarnos al corazón y conforme a nuestra necesidad. Te pedimos que tú nos despidas en tu paz y bendición y que nos ayudes, Señor, a guardar en el corazón estas cosas para ponerlas por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.